Durante décadas, millones de personas conocieron a José Luis Rodríguez como el Puma, el hombre de voz poderosa, mirada firme y presencia indestructible. Pero detrás de aquel símbolo de fuerza, había heridas que ningún escenario podía ocultar para siempre. Perdió demasiado cuando era niño, conquistó la fama, construyó una familia, vio cómo esa familia se rompía y, años después, tuvo que luchar incluso por respirar. Sin embargo, su batalla más dolorosa no ocurrió en un hospital. Para entenderla, hay que regresar al principio. Antes de convertirse en el Puma, antes de los escenarios abarrotados y las canciones que recorrerían América Latina, José Luis Rodríguez fue simplemente un niño en una casa demasiado llena y con demasiadas necesidades. Nació en Caracas, en una familia de 12 hermanos, pero el golpe que marcaría su vida llegó cuando apenas tenía 6 años. Su padre murió, y con él desapareció también la sensación de seguridad que quedaba en aquella casa. Desde entonces, la infancia dejó de ser infancia. José Luis tuvo que mirar el mundo con ojos de adulto, cuando todavía no podía entender por qué la vida cambiaba tan rápido. Hubo ropa compartida, camas estrechas y una madre obligada a sostener una familia inmensa. Él salió a buscarse la vida como pudo, haciendo pequeños trabajos, intentando llevar algo a casa. Mientras otros niños pensaban en jugar, él empezó a comprender que sobrevivir también podía ser un oficio. Aquella pobreza no dejó únicamente hambre o cansancio, dejó algo más profundo: miedo a perder, miedo a que aquello que se ama desaparezca sin aviso, a depender de otros, a quedarse otra vez sin nada. Y quizá allí comenzó a formarse el hombre que décadas después sería visto como orgulloso, reservado e inflexible. Porque a veces la fortaleza no nace de sentirse invencible, sino de haber conocido demasiado pronto la indefensión. La música apareció como una salida, casi como una puerta secreta. José Luis descubrió que su voz podía llevarlo a lugares donde su pobreza ya no importaba. Poco a poco empezó a abrirse camino, primero con humildad, después con una presencia imposible de ignorar. El muchacho que había luchado por lo básico comenzó a escuchar aplausos, y cada aplauso parecía alejarlo un poco más de aquel niño marcado por la pérdida. Con los años, su voz se convirtió en identidad. Su elegancia y aquella intensidad sobre el escenario construyeron al personaje que millones conocerían como el Puma. Parecía seguro, dueño de sí mismo, capaz de conquistar cualquier escenario. Pero detrás de esa imagen seguía viviendo alguien que había aprendido una verdad incómoda. Lo que hoy tienes, mañana puede desaparecer. Tal vez por eso, cuando finalmente consiguió fama, dinero y una familia propia, se aferró a todo con una fuerza extraordinaria. Quería construir aquello que el destino le había quitado demasiado pronto. Quería una casa, estabilidad, pertenencia, algo que no pudiera romperse. Pero la vida tenía preparada una ironía cruel. El niño que sufrió viendo cómo su familia se desmoronaba terminaría, muchos años después, protagonizando otra ruptura. Solo que esta vez ya no sería el hijo que observaba impotente. Sería el padre situado en el centro de la tormenta. El éxito llegó como una promesa cumplida. José Luis Rodríguez empezaba a dejar atrás al muchacho que había conocido la pobreza, y frente a él se abría un mundo de escenarios, cámaras y reconocimiento. En medio de ese ascenso, apareció Lila Morillo, cantante y actriz admirada en Venezuela. Cuando se casaron en 1966, muchos vieron en ellos la imagen perfecta de una pareja destinada a brillar junta. Durante un tiempo, parecía que José Luis por fin había construido aquello que la infancia le había negado. Llegaron sus hijas, Liliana y Lilibet, y alrededor de la familia creció una imagen pública poderosa. Él cantaba al amor, ella también era una estrella, y desde fuera todo parecía tener la armonía de una canción bien escrita.
Pero las fotografías no cuentan lo que ocurre cuando se cierran las puertas. La fama no solo trae aplausos, también trae ausencias, agendas imposibles, rumores, orgullo y una presión que lentamente entra en casa. Dos carreras fuertes y una vida sometida a la mirada pública comenzaron a desgastar aquello que parecía indestructible. Las diferencias dejaron de ser pequeñas. Lo que antes podía resolverse en privado empezó a adquirir otra dimensión porque cada gesto, cada distancia y cada silencio podía transformarse en noticia. Y cuando una pareja famosa se rompe, rara vez tiene derecho a romperse en paz. El público busca culpables, la prensa busca titulares y los hijos quedan atrapados en una historia que nunca eligieron. En 1986, después de 2 décadas de matrimonio, José Luis y Lila se separaron. Para muchos, fue el final de una pareja emblemática. Para ellos era algo más profundo. No terminaba solamente un matrimonio, comenzaba una división que con los años sería cada vez más difícil de reparar. José Luis siguió adelante y construyó una nueva vida junto a Carolina Pérez. Más tarde nació Génesis Rodríguez. Desde fuera podía parecer un nuevo comienzo, la oportunidad de recuperar la estabilidad que siempre había buscado. Pero para Liliana y Lilibet, el cambio empezó a sentirse de otra manera. La figura de su padre se alejaba, mientras otra familia ocupaba cada vez más espacio en su presente. Aquí nace una de las contradicciones más dolorosas de esta historia. Un hombre que había pasado su niñez temiendo perder a su familia, parecía estar creando otra. Pero en ese proceso comenzaba a perder el vínculo con quienes ya formaban parte de su sangre. Nadie imaginaba entonces cuánto duraría esa distancia, porque el divorcio de 1986 tuvo una fecha concreta, pero la herida que dejó detrás no la tendría. Lo que comenzó como una separación entre dos adultos terminaría dividiendo a padres, hijas y con el tiempo, incluso a una generación que todavía no había nacido. Después del divorcio, José Luis Rodríguez reconstruyó su vida junto a Carolina Pérez. Con ella encontró una estabilidad y más tarde nació Génesis Rodríguez. Para el Puma, aquella familia representaba un refugio, una segunda oportunidad, quizá la posibilidad de proteger algo que esta vez no quería perder. Pero mientras ese nuevo hogar se fortalecía, el vínculo con Liliana y Lilibet comenzaba a quebrarse cada vez más. Al principio fueron distancias, silencios y heridas mal cerradas. Después llegaron las declaraciones públicas y los reproches. Las hijas mayores sentían que su padre las había dejado atrás. José Luis, en cambio, afirmaba que había recibido ataques contra Carolina y Génesis y que no estaba dispuesto a permitirlos. Cada parte empezó a defender su dolor, como si reconocer el dolor del otro significara renunciar al propio. Con los años, aquella tensión dejó de ser un conflicto privado y se convirtió en un enfrentamiento observado por millones. Una entrevista provocaba otra respuesta. Un recuerdo despertaba una acusación antigua. Y cuanto más hablaban, menos parecía existir un camino de regreso. La familia que alguna vez había compartido una misma mesa empezó a vivir como si perteneciera a mundos distintos. Entonces, ocurrió algo que endureció más la actitud protectora de El Puma. Cuando Génesis era joven, quedó envuelta en un escándalo mediático que sacudió a la prensa latina. José Luis reaccionó como un padre dispuesto a colocar su nombre, su influencia y todo lo que tenía delante de su hija. Para él, no había espacio para medias tintas. Sentía que debía proteger a su familia actual a cualquier precio. Y ahí aparece una contradicción imposible de ignorar. Génesis conoció a un padre capaz de convertirse en escudo. Liliana y Lilibet, en cambio, comenzaron a recordar a ese mismo hombre como alguien cada vez más lejano. Dos imágenes opuestas de una sola persona. Dos verdades emocionales que podían coexistir, aunque ninguna lograra acercar a la familia. Tal vez aquel niño que perdió a su padre demasiado pronto
Desarrolló una necesidad extrema de proteger aquello que consideraba suyo. Pero proteger también puede convertirse en cerrar puertas, y cuando una puerta permanece cerrada durante años, ya no basta con girar una llave para volver a entrar. Los cumpleaños pasaron, las carreras continuaron, las familias cambiaron, pero el silencio permaneció. Lo que nadie sabía era que, mientras esa guerra se hacía más profunda, otra amenaza ya avanzaba dentro del cuerpo de José Luis. Muy pronto el Puma descubriría que había algo mucho más difícil de controlar que una polémica o una relación rota. Su propia respiración comenzaba a fallarle. Y por primera vez, ni la fama ni la voluntad podrían protegerlo. Durante años, José Luis Rodríguez había aprendido a convivir con heridas que no se ven. Las discusiones familiares, la distancia con sus hijas, la presión de la fama. Todo podía esconderse detrás de una sonrisa y de un escenario iluminado. Pero a comienzos de los años 2000 apareció un enemigo diferente. Uno que no discutía ni concedía treguas y avanzaba en silencio dentro de sus pulmones. El diagnóstico fue devastador: fibrosis pulmonar idiopática. El tejido pulmonar comenzaba a endurecerse y cicatrizar, reduciendo poco a poco su capacidad para respirar. Para cualquier persona habría sido aterrador. Para un cantante, era casi una sentencia contra su propia identidad, porque José Luis no vivía solamente de su voz, vivía del aire que hacía posible esa voz. Al principio intentó resistir, continuó cantando, viajando, presentándose ante un público que todavía esperaba ver al Puma de siempre. Pero el cuerpo comenzó a imponer sus reglas. La respiración se hizo corta, el esfuerzo más evidente, y la voz perdió parte de aquella altura que durante décadas había llenado teatros. Cada frase exigía más. Cada paso podía convertirse en una prueba. Hubo momentos en los que necesitó oxígeno para seguir adelante. La imagen era brutalmente simbólica. El hombre conocido por su fuerza parecía unido a una cánula que le recordaba que un simple aliento ya no estaba garantizado. Aún así, se resistía a abandonar la música, quizá porque dejar de cantar significaba aceptar que la enfermedad estaba ganando. Pero llegó un punto en que la voluntad ya no bastaba. Su cuerpo estaba demasiado debilitado. Vestirse, caminar o moverse sin ayuda podían convertirse en esfuerzos enormes. El escenario seguía llamándolo, pero cada vez parecía más lejos. El Puma, aquel hombre que había dominado cada espacio con una presencia arrolladora, comenzaba a depender de otros para cosas que antes hacía sin pensar. Entonces, apareció el miedo verdadero, no a perder una nota, ni a cancelar un concierto, ni a ser olvidado. Era el miedo a que el siguiente episodio respiratorio fuera el último. Los médicos fueron claros: sus pulmones ya no podían sostenerlo indefinidamente. La única posibilidad real de sobrevivir era esperar un trasplante doble. Esperar. Para alguien que había pasado toda la vida avanzando, aquella palabra era una condena. No podía comprar tiempo, no podía ordenar que apareciera un donante, no podía usar su fama para negociar con la muerte. Y mientras José Luis esperaba una llamada que podía salvarle la vida, otra pregunta se volvió imposible de ignorar. Si el final llegaba antes, ¿moriría sin volver a mirar a los ojos a las hijas que llevaba décadas manteniendo lejos de su vida? Durante más de 3 décadas, la distancia entre José Luis Rodríguez y sus hijas mayores dejó de ser una simple pelea familiar. Se convirtió en una herida pública, repetida en entrevistas, declaraciones y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Liliana y Lilibet crecieron con la sensación de haber perdido a un padre que seguía vivo. Y quizá por eso el dolor fue todavía más difícil de soportar. Ellas hablaron de abandono, de ausencia, de una puerta que nunca volvió a abrirse como antes. José Luis, por su parte, sostuvo que había razones profundas para mantener aquella distancia y defendió a Carolina y a Génesis frente a lo que consideraba ataques injustos. Cada lado tenía su memoria, su versión,
su resentimiento. Pero debajo de todo aquello permanecía algo mucho más incómodo. Todavía existía amor, porque Liliana y Lilibet no hablaban de su padre como de un extraño cualquiera. Podían llorar por él, cuestionarlo, reclamarle años perdidos, pero también reconocían al artista extraordinario que había marcado generaciones. En esa contradicción estaba la verdadera tragedia. No era indiferencia, era querer a alguien y, al mismo tiempo, sentirse rechazado por él. Liliana llegó a atravesar etapas muy oscuras de su vida, marcadas por el alcohol, el tabaco, el exceso y una profunda sensación de vacío. Sería injusto reducir todos sus problemas a la relación con su padre, pero aquella ausencia formaba parte de un paisaje emocional mucho más amplio, donde también hubo decepciones sentimentales y heridas personales. A veces, el abandono no destruye de golpe, va erosionando lentamente la manera en que una persona se mira a sí misma, y el dolor no terminó con ellas. Galilea, hija de Liliana, creció prácticamente sin la presencia de su abuelo. Veía al puma en televisión, veía al hombre admirado, querido y capaz de proteger a los suyos, mientras en su propia historia familiar él parecía estar muy lejos. Así, un conflicto nacido décadas atrás terminó alcanzando a una generación que ni siquiera había participado en su origen. Entonces, llegó la enfermedad, y con ella una posibilidad aterradora. José Luis podía morir. En aquel momento, todas las discusiones parecían pequeñas frente a una pregunta definitiva. Liliana y Lilibet intentaron acercarse, buscaron una oportunidad para reconstruir algo antes de que fuera demasiado tarde. Pero la reconciliación no llegó. Eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de escuchar. El hombre que millones de desconocidos querían ver vivir tenía 2 hijas que también temían perderlo, aunque llevaban años apartadas de su vida. Y justo cuando parecía que el tiempo se había terminado para todos, desde un hospital de Miami llegó una llamada. Había aparecido un donante. José Luis tendría una última oportunidad para seguir respirando. Pero nadie sabía si aquella segunda vida sería suficiente para reparar la primera. En diciembre de 2017, José Luis Rodríguez llegó al punto en que ya no quedaban soluciones intermedias. Tenía 74 años, los pulmones agotados y una certeza imposible de esquivar. Sin un trasplante, el tiempo se cerraba. Entonces, llegó la llamada que llevaba meses esperando. Había un donante compatible. Por primera vez en mucho tiempo, la muerte retrocedía un paso. Entró al Jackson Memorial Hospital de Miami, sabiendo que aquella operación podía devolverle la vida, pero también que podía no despertar. La cirugía de doble trasplante se prolongó durante horas. Afuera quedaban la fama, las canciones y los conflictos familiares. Dentro del quirófano ya no existía el Puma, solo un hombre dependiendo de un equipo médico y de un gesto de generosidad nacido de otra tragedia. La operación fue un éxito. Pero sobrevivir no significaba regresar de inmediato a la vida que conocía. José Luis tuvo que recuperar fuerzas, confiar otra vez en su cuerpo y aceptar que cada respiración era ahora un regalo. Caminar, hablar durante mucho tiempo o intentar cantar exigían paciencia. El hombre que antes dominaba el escenario debía empezar de nuevo desde movimientos pequeños. Cuando finalmente volvió a cantar, ya no era exactamente el mismo. La voz tenía otra textura, el cuerpo otros límites y el tiempo otro significado. El público veía a un artista que había regresado de un lugar del que muchos no vuelven. Él sabía que cada canción podía sentirse como una prueba de supervivencia. Pero había una pregunta esperando respuesta. Si la vida le había dado una segunda oportunidad, ¿también la usaría para reconstruir la relación con Liliana y Lilibet? La realidad fue más dolorosa. El trasplante cambió su cuerpo, pero no borró décadas de reproches. La distancia con sus hijas mayores siguió marcada por heridas antiguas, declaraciones públicas
y recuerdos que cada parte interpretaba de manera distinta. La muerte había estado cerca, y ni siquiera eso había logrado borrar el pasado. Ahí aparece una de las paradojas más crueles de su historia. La medicina pudo reemplazar 2 pulmones destruidos, pero nadie podía sustituir 30 años de silencios. Un órgano puede trasplantarse en horas. La confianza, en cambio, puede tardar toda una vida en volver, o no regresar nunca. José Luis volvió a los escenarios convertido en un hombre distinto. Ya no necesitaba demostrar que era invencible. Había sobrevivido, había recibido tiempo extra, y mientras miles celebraban su regreso, dentro de su propia familia seguía existiendo una ausencia imposible de ignorar. El Puma había vencido a la muerte una vez, pero todavía quedaba por saber si podría vencer aquello que llevaba mucho más tiempo, destruyéndolo por dentro. Después del trasplante, José Luis Rodríguez ya no podía mirar el tiempo de la misma manera. Cada respiración tenía otro valor, y cada regreso al escenario recordaba que aquel cuerpo había conocido sus límites. El Puma seguía allí, pero detrás del nombre había un hombre consciente de lo frágil que puede ser la vida. También estaba la distancia con Venezuela. Durante años vivió en Miami y expresó fuertes desacuerdos con la situación política de su país. Para un artista ligado a Caracas, contemplar su tierra desde lejos significaba cargar con otra forma de nostalgia. Había conquistado muchos escenarios, pero ninguna ovación podía reemplazar el sentimiento de pertenecer a donde comenzó su historia. Décadas de canciones y giras lo convirtieron en una figura esencial de la música romántica latinoamericana. Y ahí aparecía otra contradicción. Millones conocían su voz, pero pocos podían imaginar el silencio que acompañó algunos de sus años más difíciles. Con la edad, el cuerpo ya no respondía igual. Los movimientos eran más lentos, la voz había cambiado y el escenario exigía otra energía. Pero quizá el mayor peso no estaba en los pulmones, sino en los recuerdos, porque sobrevivir también significa disponer de más tiempo para mirar hacia atrás. José Luis perdió a su padre siendo niño. Después construyó una familia, la vio romperse, comenzó otra vida y terminó separado durante décadas de Liliana y Lilibet. Recibió 2 pulmones nuevos, regresó a cantar y desafió una enfermedad que casi le quitó el aire. Pero existía una batalla que no admitía médicos, cirujanos ni aplausos. La familia seguía siendo esa herida abierta. Sus hijas mayores crecieron, sus vidas continuaron, y otra generación también sintió las consecuencias de aquella ruptura. Génesis, en cambio, conoció otra versión de su padre, protectora y cercana. Así, un mismo hombre dejó recuerdos muy distintos dentro de su propia sangre. Quizás esa sea la parte más incómoda de su historia. El éxito puede llenar teatros, pero no una silla vacía en una mesa familiar. La fama puede hacer que miles pronuncien tu nombre, pero no obliga a quienes amas a olvidar lo que dolió. Y una segunda oportunidad para vivir no siempre significa una segunda oportunidad para volver atrás. Cuando el Puma canta, ya no se escucha solamente a la estrella que conquistó América Latina. También se escucha a un hombre que sobrevivió a la pobreza, la pérdida y una enfermedad que estuvo cerca de vencerlo. Algunas heridas, sin embargo, permanecen fuera del alcance de la medicina. Tal vez por eso su historia conmueve tanto, porque habla de lo que podemos recuperar cuando la vida nos concede tiempo, y de aquello que, por más que queramos, quizá nunca vuelva a ser como antes. José Luis Rodríguez sobrevivió a la pobreza, a la pérdida, a una familia rota y a una enfermedad que casi le arrebató la vida. Volvió a respirar, volvió a cantar y volvió a mirar al público de frente. Pero algunas heridas no desaparecen con una segunda oportunidad. Tal vez la tragedia más profunda del Puma no sea lo que perdió, sino aquello que todavía ama y no sabe cómo recuperar. Porque a veces el corazón sigue esperando, incluso cuando los años ya no quieren regresar.